Hermanos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a los 10 días de oración. Les invitamos a que vayan por sus Biblias para leer Salmo 149. Salmo 149. Leamos. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo. Que aún en sus camas griten de júbilo. Que broten de su garganta alabanzas a Dios. Y haya en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Hermanos, les invitamos a que elevemos una oración. Padre Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este programa que vamos a ofrendarte, Señor. Deseamos que sea de tu agrado. Y, Señor, también pedimos que unjas al orador para que el mensaje que tiene el día de hoy sea el que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo lo pedimos y todo lo imploramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, muy buenas noches. Estamos en el día 9 de esta maravillosa semana de oración que lleva por título Buscando Revivamiento. Y esta noche estudiaremos un tema que es muy bonito. ¿Trabajo para Dios o trabaja Él a través de mí? ¿Cuántas veces en nuestro trabajo en la iglesia no hemos presenciado situaciones a veces incómodas sobre nos esforzamos para hacer algo muy bien hecho, tratamos de que las cosas salgan lo mejor posible y tal vez no tiene el éxito que nosotros esperábamos? Yo recuerdo hace muchos años, cuando era director de jóvenes, que hice un programa de acuerdo a mi criterio, muy elaborado, muy bien hecho, y esa tarde solo llegaron 10 personas. Yo me sentí frustrado y me puse a llorar, porque dije, todo lo que hice, y solo llegaron 10 personas. Un anciano de la iglesia se acercó conmigo y me dijo, Fernando, las cosas que se hacen para Dios. Y tú no puedes hacer las cosas sin entender el sentir de la iglesia. Y para entender el sentir de la iglesia necesitas orar, necesitas el poder del Espíritu Santo. Esa fue una gran lección para mí. A veces queremos que con nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades, logremos grandes cosas. Y es posible que sí. No puedo decir que muchas personas cristianas, adventistas, pues pueden lograr grandes proyectos, pero el impacto que se debe tener en la vida espiritual de los demás no se va a lograr sin el poder del Espíritu Santo. Existen muchas historias en la Biblia acerca de hombres y mujeres con capacidades que pues aparentemente no eran suficientes para lograr grandes cosas. Y el Señor las usó. Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Y la única manera es que nosotros estemos unidos en oración para recibir la fuente del poder divino. La Biblia habla muchas veces de la debilidad del ser humano.
para exaltar el poder y la gracia divina. ¿Cómo debemos vivir para que Dios pueda hacer grandes cosas en nosotros? Hay 2 consejos. Vivir en el Espíritu Santo. Y dice ahí el libro de Recibiréis Poder, en la página 288, pero hasta que reciban el Espíritu Santo no podrán llevarlo con poder, ni podrán darse cuenta de que Dios puede hacer por medio de ellos. Y la segunda clave es: vive en entrega total a Cristo. Y dice Hechos de los Apóstoles: el que se entregue plenamente a Dios será guiado por la mano divina. A medida que atesore lecciones de sabiduría divina, se le confiará una misión sagrada. Hay un texto hermoso en la Escritura: no con ejército, ni con espada, ni con fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Sea un predicador, sea un maestro de escuela sabática, sea un director de lo que sea en la iglesia, debe arrodillarse y caer a los pies de Jesucristo para poder tener esa influencia que provoque y que haga que su enseñanza, que su dirección, que sus actividades puedan tener el alcance espiritual que se necesita. Tantos y tantos talentos que hay en la iglesia, tantas y tantas habilidades, y a veces nos ufanamos de que nosotros somos inteligentes, nosotros tenemos capacidad, y no es así en el trabajo de la iglesia. Estamos tan acostumbrados, tal vez en el mundo, a que nos aplaudan, a que nos reconozcan, a que nos den algo. Y finalmente, también estamos acostumbrados a esforzarnos para lograr algunas cosas. Pero en la vida cristiana, necesitamos desaprender algunas cosas que en el mundo nos enseñaron para depender completamente de Cristo. Hay tantas historias, la historia de Josué. Y Josué aprendió de su maestro Moisés. Josué se enfrentó frente al muro de Jericó y no era posible derribar ese muro. Era totalmente incomprensible para la lógica humana lograr penetrar Jericó o conquistar Jericó. Pero finalmente, no con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con el poder del Espíritu Santo, Josué, a través de métodos inusuales, a través de que un día antes él se arrodilla, él se humilla, él pide la conducción de Dios, logra conquistar Jericó. Pero su maestro Moisés, que había sido educado en las grandes potencias como Egipto, Moisés, dentro de los propósitos de Dios, fue rescatado y él se educó en Egipto. Él prácticamente tuvo acceso a toda la ciencia, a todas las artes, a todos los entrenamientos militares. Moisés era un príncipe en Egipto. Él sabía cómo conquistar, él sabía cómo hablar, él sabía cómo hacer muchas cosas, pero Dios lo mandó 40 años al desierto. Y es entonces, cuando él tiene un encuentro personal con Dios, que él está preparado para poder sacar al pueblo de Israel y cumplir una misión diferente a la que él tenía tal vez en mente. Muchas veces pasa así con nosotros. Nosotros tenemos un proyecto en nuestra mente, tenemos un deseo de hacer algo en nuestra mente, pero si nos arrodillamos, si nos humillamos, si somos dóciles para que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida, el Señor cumplirá grandes cosas y hará grandes cosas para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Moisés logró hacer muchas cosas.
no por los entrenamientos ni la educación que él había recibido, porque todo eso lo olvidó, lo abandonó. Pero cuando Moisés, fíjense, es llamado, enfrente se encuentra esa zarza ardiente. Y Dios le dice, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Bíblicamente, el calzado era un símbolo de autoridad. Después explicaremos más sobre esto. Encontramos, por ejemplo, la historia de Booz, en donde Ruth se acuesta a los pies de Booz, reconociendo la autoridad de Booz. Y podemos encontrar muchos textos bíblicos en donde, por ejemplo, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo esto es poder. El calzado era un símbolo de autoridad. Y en aquel momento, frente a la zarza ardiente, a Moisés se le pide que se quite su autoridad, que haga a un lado sus conocimientos, lo que él cree que puede ser suficiente para lograr conquistar. Y saben, esta historia se repite con Josué. Si ustedes leen la historia de Josué, antes de conquistar Jericó, vuelve a pasar lo mismo. Dios quiere que quitemos nuestra autoridad, que nos quitemos nuestro yo, que nos humillemos, que comprendamos que no es con fuerza y poder, sino con la presencia y la conducción del Espíritu Santo, que vamos a poder lograr grandes cosas y maravillas serán hechas para que la iglesia crezca. Pero Jesús nos dio ejemplo de esto. Jesús nos dio un gran ejemplo de esta unidad que se requiere con el Padre. Jesús allí en Juan menciona que Él y el Padre son uno. Que separados de mí, dice Jesús, nada puedes hacer. Pero Él nos dio lección que separado del Padre, Él no podía hacer nada. Todo lo que hizo era unido al Padre. Jesús, el ser humano, con su naturaleza humana, dependió constantemente de Dios, de su Padre. Le preguntó a sus discípulos en una ocasión, ¿acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí y Él realiza sus obras. Y más adelante podemos ver al apóstol Pablo decir, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo era un hombre también de muchas capacidades. Pablo también era alguien que tenía educación, entrenamiento. Él era romano. Pero también Dios lo llamó. Y también Dios le pidió que dejara a un lado sus capacidades, su orgullo. Y fue entonces que, dejándolo ciego, él reflexiona que la misión que él estaba haciendo de perseguir a los cristianos no era la correcta. Y finalmente eso duró para siempre como un recuerdo de que él necesitaba humillarse delante del Señor para lograr cumplir los objetivos. Y fue un gran predicador. Pablo expandió el evangelio de manera increíble. Alguna vez hablé con un judío y me dijo, Fernando, nuestro problema es con Pablo, más que con Joshua, Jesús. Porque Jesús fue un gran rabino que obedeció perfectamente la ley. Así me dijo este judío. Pero Pablo hizo que quedáramos muy mal porque esparció el evangelio, esparció su mensaje
no solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿no? ¿Con qué poder Pablo pudo hacer esto? Pablo es un ejemplo de que las cosas no se logran con las capacidades que hemos tenido o que nos han conferido. Pero también es importante algo. Tú y yo hemos sido dotados de talentos y de dones. ¿Dónde están? ¿En dónde los tenemos puestos? En la parábola que Jesús menciona ahí en los evangelios, aparecen a quien le dio uno y a quien le dio más, y lamentablemente a quien le dio un talento lo escondió, porque tuvo miedo. Y no se trata de tener tampoco miedo en la misión que Dios nos da, en la encomienda de hacer cosas grandes, de lograr cosas grandes. No se trata de esconder nuestros talentos. Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere que todo lo que las capacidades que tú tienes, que yo tengo, sean usadas para la honra y la gloria de Él. La iglesia se verá grandemente bendecida cuando tu tiempo, cuando tu dinero, cuando tus capacidades, las mías, son puestas al servicio del Señor. Pablo era un hombre que era muy habilidoso para poder adaptarse a los entornos a los que él iba. Él tuvo que ir visitar muchos territorios de diferentes culturas, ideas, políticas, y finalmente él logró, por el poder del Espíritu Santo, llevar el Evangelio. Él no hubiera hecho nada si no hubiera sido guiado por el Señor. Es posible que las habilidades humanas logren grandes cosas, y es posible que podamos encontrar en la vida de la iglesia personas muy capaces que hacen cosas muy grandes, y podemos un poco perdernos o distraernos de que esas capacidades y que esos talentos son suficientes. Pero vuelvo a decir, solo cuando una persona es influida por el poder y la gracia del Espíritu Santo, se logra el efecto, el resultado para que la iglesia crezca y se edifique. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en esta semana de oración para entregarnos completamente? Para pedirle a Dios que Él guíe nuestros pasos, para solicitar que no sean nuestras capacidades las que logren grandes cosas este año en la iglesia. Algunos de ustedes han sido llamados para servir. Y tal vez algunos estamos con el miedo de decir, bueno, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a poder, no sé cómo voy a hablar. Y no se trata solamente de alguien que dirige algún departamento de iglesia, algún anciano, algún diácono, algún maestro de escuela sabática. Se trata también de cosas tan elementales, tan importantes como compartir la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos limitamos, nos nos boicoteamos, porque tenemos la capacidad de dar la fe de Jesús, tenemos la capacidad de hablar de la Biblia, tenemos capacidad de
compartir lo que sabemos, pero creemos que no podemos hacerlo, creemos que no somos capaces por alguna razón. Pero hoy quiero decirte que en el poder y la gracia del Espíritu Santo, todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú sabes, lo puedes compartir. Y en la medida que compartimos el Evangelio, en la medida que desarrollamos, que practicamos, vamos a ver cómo el Señor va multiplicando esas capacidades, puestas a los pies de Jesucristo. Así como Moisés derramó sus inquietudes, se postró en aquella zarza ardiente donde estaba la presencia de Dios y se humilló, y él pidió que le dieran, pues él expresó sus debilidades. Ve delante de Dios, exprésale al Señor tus debilidades, tus frustraciones, aquello que te impide trabajar con poder para la iglesia. Y el Espíritu Santo va a estar en la vida de todos nosotros. Otro ejemplo importante es Salomón. Salomón fue llamado a ser rey. Y él pide sabiduría. Él pide sabiduría para poder conducir al pueblo de Israel. ¿Qué te hace falta? Lo que sea que te haga falta, pídeselo al Señor. En estos 10 días de oración, juntos, como pueblo, como grupo, nos estamos uniendo para pedir el poder y la conducción del Espíritu Santo y que el Señor pueda hacer grandes cosas maravillosas en esta iglesia. Dios quiere hacer cosas increíbles hoy. Sus planes van más allá de nuestras capacidades. Solo una conexión con la oración constante con Él nos puede llevar a cumplir la tarea. Él nos invita: clama a mí y yo te responderé, y te haré conocer grandes y cosas ocultas que tú no sabes. Esto viene en Jeremías 33:3. ¡Qué maravilloso! Clama a mí y yo te responderé. Yo creo que todos nosotros, en este año que pasó, en el 2020, tuvimos momentos difíciles y clamamos al Señor y Él respondió. A veces no de la manera como nosotros queremos, a veces de maneras diferentes, pero finalmente Él no va a soltar y a dejar solos a sus hijos. La pregunta en la lección o en el tema de esta noche era: ¿trabajo para Dios o trabaja Él a través de mí? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi deseo, mi oración en esta noche es que entreguemos nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y dejemos que el poder del Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros. Tenemos un gran desafío. Y miren, esto aplica perfectamente porque no sabemos cómo transmitir el Evangelio de forma virtual. Faltan cosas técnicas que a veces quisiéramos tener, pero miren, Dios hizo grandes maravillas en la iglesia en el año pasado. Porque en medio de todo se logró compartir el Evangelio. Y es más, hoy hay muchos grupos de estudios bíblicos, cual no lo hubo atrás. Así que, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, vamos a triunfar. En tu vida también, en tu familia también. Porque
No hay una desconexión entre la vida espiritual y el trabajo o la familia. Todo en un cristiano está intrínsecamente relacionado y todo es para honra y gloria de Dios, y todo debe ser con el poder y el espíritu de Él. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos bendiga y que podamos tener la plena confianza y la plena certidumbre de que a Dios hará grandes cosas con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta noche quiero pedir que el poder de tu Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos para que este año las cosas que emprendamos no las hagamos con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas, sino creyendo y sabiendo que tú guías todo en nuestras vidas. Señor, si nos hace falta algo, ayúdanos a acudir delante de tu presencia. Permite que tu Espíritu Santo, queremos que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Y Señor, ponemos delante de tu presencia todas nuestras incapacidades, todas nuestras frustraciones. Ayúdanos para poder ser fuertes en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Buenas noches. Amarás su nombre, Jesús, en su amor y en plenitud. Su pueblo guiará y a su justicia y verdad. Por eso fue una noche de paz. Por eso fue una noche de amor. No fue igual, fue especial, pues nació el Salvador de la humanidad. Él quitó todo dolor, en su lugar puso su amor, un amor que es infinito, un amor sin condición. Tu nombre es sobre todo nombre, príncipe de paz, glorioso Rey.
y damos honor a ti. Les invito, hermanos, a inclinar su rostro para hacer una oración. Padre nuestro, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te pedimos que tú bendigas este programa, que es para honra y gloria tuya. Y también te pedimos tu bendición para cada corazón aquí presente y te manifiestes también en sus mentes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.